Muy bien. Nosotros queremos continuar con nuestra serie de mensajes. Tuvimos dos reuniones sobre Malaquías capítulo 4, en hebreo es capítulo 3, pero en español es el capítulo 4, el último versículo de Malaquías, capítulo 4, versículo 6, los últimos dos, el versículo 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande, terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Yo solo quiero recordar Yo solamente quiero reiterar de que Dios pone la luz en un tema en específico, la relación entre padres e hijos, hijos y padres, la relación entre hijos y padres y viceversa. Nosotros aprendemos de que esto es importante en estos días. Él dice, yo voy a enviar a Elías para arreglar este tema. Dice que va a herir la tierra con maldición. Y nosotros, como familia de Dios, si nosotros vemos algo que le es importante para Dios, entonces es importante para nosotros. Lo que Dios ama, nosotros queremos amar. Lo que Dios odia, queremos también odiar. Jesús, por ejemplo, alabó a la iglesia de Éfeso porque ellos odiaban los actos de los nicolaítas, como él odiaba. Conforme nuestro corazón se convierta más hacia la imagen de Jesús, así las cosas que Él ama y que le importa van a tomar lugar en nuestros corazones. Y así como el corazón puede ser caliente, o tibia, o fría, o frío, también es el odio, y también así con cualquier otra cosa. Y nosotros queremos luchar a ser calientes como nuestro Padre en los cielos. Entonces, nuestro corazón está en este tema. Y hablamos la primera reunión acerca de los padres, y quiero enfatizar que no solamente hablamos de los padres, sino que también recordamos honrar a padre y a madre. Entonces, la responsabilidad primera cae sobre los padres, pero la madre también tiene sus responsabilidades. Cuando se habla aquí acerca de hijos, pues se refiere también a hijas. Y en la segunda reunión hablamos de la relación de hijos hacia padres. Y en mi corazón está hoy alumbrar otro lado importante. Por eso el nombre del mensaje hoy es el padre como sacerdote de su casa. Nosotros queremos poner el dedo sobre la responsabilidad del padre como sacerdote de su casa. Veremos cuál es el cargo del sacerdote. Veremos ejemplos en las escrituras de padres que cumplieron con este cargo y crecer en este camino.
Entonces, especialmente nos dirigimos a los hombres hoy y mujeres. Y mujeres, ustedes también quieren oír esto porque ustedes quieren animar a sus esposos a llevar a sus esposos hacia ese lugar. Empecemos por eso de que el sacerdocio es un llamado preciado, especial, y es un privilegio grande. Dios eligió al pueblo de Israel y nos destinó a ser sacerdocio, pueblo santo, pero como pueblo no hemos cumplido con este cargo. Durante mucho tiempo en la historia hemos fracasado. Pero dentro de las tribus de Israel, Dios escogió a la tribu de Leví y a Aarón y sus hijos como sacerdotes. Y por supuesto, Aarón, el sumo sacerdote, es la imagen de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y por supuesto, Aarón, los hijos de Aarón y todas sus generaciones es una imagen de nosotros. Los hijos de Aarón y sus generaciones son una imagen de nosotros. Entonces nosotros hablamos de una forma general y después de una forma específica sobre la familia. En Éxodo 28, en el versículo 40, nosotros ponemos atención que Dios dice acerca de los hijos de Aarón, sobre los padres y Voy a leer el versículo 40 del capítulo 28 de Éxodo. Dice así: y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Primero que todo, queremos tomar este punto de que ser sacerdote ante Dios es un asunto de respeto, de gloria. Cuando Dios te llama a ser sacerdote es porque te respeta. En su situación es para honra y hermosura. Por eso los habían diferenciado del resto del pueblo, para que los vean y digan: este es un sacerdote. Les dieron honra. Y cuando veremos a continuación, incluso les envidiaban. Y tomaron esos cargos para sí mismos muchos. ¿Será que nosotros sabemos valorar nuestro sacerdocio a nuestra casa? Cuando nosotros vemos el sumo sacerdote Aarón en el capítulo 29, más allá de todas las ropas con que los vestían, leeremos los versículos 5 y 6. Éxodo 29, versículos 5 y 6. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra. Ahora, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa.
Entonces Aarón tenía una diadema en su cabeza, una mitra, perdón. Es como una corona de reino. En Samuel, en capítulo 1, no hay que ir allí, en el versículo 10 dice, allí dice acerca de aquel amalecita que mató al rey Saúl. Y está escrito de que él toma esa corona de su cabeza y se lo dio a David. Y David, en vez de darle un premio, él lo mató porque se atrevió a matar al enviado de Dios. Entonces, sumo sacerdote Aarón tenía esa mitra que habla acerca de un nivel muy alto. Es también una pista de que Jesús es el Rey de Reyes. Entonces los hijos de Aarón traían a sí mismos honra de sus padres, porque con estas vestiduras y la mitra en su cabeza, él era Aarón, el sumo sacerdote. Y nosotros somos los sacerdotes que tenemos nuestro sumo sacerdote, que es Jesús. Está escrito en Hebreos de que Él está a la diestra del Padre en el cielo. Es un privilegio pertenecer a esta casa, a esta familia. Yo les dije de que incluso les enviaban las personas del pueblo. Nosotros encontramos esto en la historia de Korah y de Coré. Eso está escrito en Números capítulo 16. Versículos 9 y 10 solamente voy a leer. Números 16, 9 y 10. Aquí vemos esta rebelión. Y dice, versículos 9 y 10, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Чтобы вы исполняли службы крещения Господней и стояли перед обществом, служа для них. Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства. Entonces, Coré mismo pertenecía a la tribu de Leví. Era el que servía al tabernáculo, la tribu que servía y que servía también a los sacerdotes, la tribu de Leví. Y decía las obras diarias duras relacionadas con el tabernáculo. Cada vez que se movían, ellos eran los que tenían que recoger el tabernáculo y transportarlo. Y esto ya era un privilegio. Pero ellos querían ser sacerdotes. Envidia. Este nivel de sacerdocio era algo que despertaba la envidia. Y nosotros de vez en cuando no estamos conscientes de nuestro cargo. Está escrito en Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 6.
Откровение Иоанна, 1 глава, 6 стих. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, está escrito lo siguiente: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Честь и слава, они принадлежат только Ему. Así que Él nos hizo reyes y sacerdotes. התפקיד הזה יתממש לגמרי במובן המלא שלו כשנהיה בשמיים. Este cargo se completará completamente en los cielos, cuando estemos en los cielos. Pero también hoy ya estamos llamados a servir a Dios como sacerdotes. Somos piedras vivas en su tabernáculo. Estamos llamados a traer incienso de alabanza y oración hacia nuestro Dios. Dar ofrendas de servicio, sacrificios de servicio y más y más. Entonces, desde ya en el presente somos sacerdotes. Está escrito en Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pusieron atención a las palabras sacerdocio santo. Y eso quiere decir ya, hoy. En el primer lugar donde nosotros, nuestros padres, estamos ya llamados a ser sacerdotes es en nuestras casas. Padres, esto es un privilegio, es un servicio. Dios está esperando este servicio. ¿Será que somos conscientes y lo entendemos? Nosotros hoy iluminamos este punto. ¿Cuál es nuestro cargo? Uno de sus cargos principales era ofrecer sacrificios por el pueblo. Cuando el pueblo traía el sacrificio por sus pecados o cualquier otro tipo de sacrificios de agradecimiento, entonces él era un intermediario, el sacerdote, sacrificaba estos sacrificios del pueblo a Dios. Pero antes de servir al pueblo, él primero tenía que sacrificar por sí mismo y sobre su propia casa. Esto lo leemos en Levítico capítulo 16. Esto es alrededor de las ceremonias de Yom Kippur. Está escrito acerca del cargo de Aarón, el sumo sacerdote, que antes de sacrificar por el pueblo, primero sacrificó por sí mismo y por su familia. Entonces, Levítico 16, empezaremos desde el versículo 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y está escrito en el versículo 11 del mismo capítulo. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo.
אנחנו גם קוראים כבר פסוק 14. Y nosotros después en el versículo 14 leemos: לקח מדם הפר והיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה ולפני הכפורת יזה 7 פעמים מן הדם באצבעו. tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá su dedo 7 veces de aquella sangre. גם את העניין הזה של התזת הדם. Ahora Говорим мы про вот этот вот вопрос, vamos a hablar acerca окропление кровью. de la אז sangre. ככהנים אנחנו נקראים קודם כל להתפלל עבור הבית, עבור עצמנו ועבור הבית שלנו. Entonces, como sacerdotes estamos llamados de orar por nuestro Padre, por nosotros mismos y nuestra casa. Nosotros los padres somos sacerdotes de nuestra casa. Estamos llamados a interceder y orar por nuestra casa y hacer ofrendas de sacrificio. ¿Cuáles sacrificios? Ya vamos a ir a eso. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios de un padre que cumplió con su cargo de sacerdote. Todos lo conocemos, es Job. Здесь говорится про Иова. En Job capítulo 1, en el versículo 2, nosotros vemos de que Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Y en el versículo 3 nos habla acerca de sus recursos. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Cada yunta era necesario tener un tractor para cada yunta. O sea, tenía mucho terreno, mucho campo y tenía también 500 asnas y más y más. Entonces él era muy rico y sus hijos vivían en abundancia, los hijos de Job, y de vez en cuando ellos hacían sus fiestas, iban a la casa de uno de los hermanos y celebraban. Y Job, como su padre, está escrito en el versículo 5 qué era lo que él hacía. Que cada vez que una ceremonia así llegaba a su final, una celebración así llegaba a su final, leemos en el versículo 5: y acontecía que habiendo pasado en un turno los días del convite, Job enviaba y sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. И похулили Бога в сердце своем, как делал Иов во все такие дни. Y Dios amaba esto. Dios testifica de él a Satanás sobre él. En el versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Él hacía sacrificios por cada uno de sus hijos. Intercedía, pedía por ellos. Él cumplía su cargo como sacerdote de su casa. Y tal vez de tanto licor, de tanto vino, ellos tal vez blasfemaron contra Dios. Entonces él oraba por ellos. Este es un buen ejemplo de un padre que cumple su cargo como sacerdote. Nosotros leemos después a continuación qué pasó con estos hijos de él, de Job. Dios permitió a Satanás que los matara a todos. Bueno, cualquiera que esté aquí puede decir: bueno, Job oró y mire lo que pasó, sus hijos murieron. Si nuestra vida terminara acá en esta vida terrenal que vivimos, pues esa historia no es
no es entendible, pero nuestra vida no termina aquí, apenas está comenzando. Está escrito en Apocalipsis 2:6 acerca del árbol de la vida, que Dios dará a los vencedores entrar al jardín del paraíso, al árbol de la vida, y podrán comer de él. Yo lo leo, es el versículo 7. Qué bueno que verifiqué. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es el mismo árbol que Adán y Eva fueron expulsados del jardín para que no comieran de él. Entonces, este es el árbol. ¿Qué pasó con los 10 hijos, los 7 hijos de Job y las 3 hijas de Job? ¿Qué pasó con ellos? Tenemos una pista de ellos que están esperando en la vida eterna. Están esperando allá en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito de nosotros de que después de que Job pasó por todas sus pruebas, en el capítulo 42, Job 42:12, está escrito de que Dios le dio multiplicado de lo que tenía antes. Le dieron 14,000 rebaños, 6,000 camellos y así en adelante. Pero niños, él también recibió igual número, 7 hijos y 3 hijas. Y está escrito de que sus 3 hijas eran las más bonitas de toda la tierra. Entonces, ¿por qué él recibió multiplicado todo menos sus hijos? Así es porque, como ya dijimos en el pasado, es que sus 10 primeros hijos ya estaban esperando en el cielo, fueron destinados a la vida eterna. Y tiene otros 10 que Dios le dio, así que juntos tiene 20. Entonces, esto es para animar a cada madre que ha pasado por un aborto, o padres que han perdido un niño, que ustedes... Dios habla de los hijos pequeños que nos vamos a ver en los cielos. Dios dice de que el reino de los cielos pertenece a los niños. Así de que Job, su sacerdocio de Job no era para nada. El cargo que él cumplió no era para nada. Dios lo bendijo. Nosotros debemos cumplir este cargo en nuestras casas. Entonces, el sumo sacerdote sacrificaba y lo rociaba sobre la cubierta del arca del pacto. ¿Y qué nosotros tenemos que sacrificar? En Hebreos 12 tenemos la respuesta. Hebreos 12, versículo 24. Aquí leemos acerca de la sangre de Jesús. Esta sangre que habla. Yo voy a leer. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. И к ходатаю Нового Завета Иисусу и крови крапления, говорящей лучше, нежели Авелева.
Yo amo esta traducción que nos lleva hacia los orígenes. El sumo sacerdote en Yom Kippur rociaba la sangre y aquí se utiliza la misma palabra. Aquí Dios hace recordar la sangre de Abel. Ustedes recuerdan de que Caín mató a Abel. Dios le dice a Caín de que la sangre de Abel está gritando desde la tierra. Eso está en Génesis capítulo 10. La sangre de Abel alzaba su voz y decía: Dios, toma venganza de mí. Pero la sangre de Jesús no grita venganza, sino que grita algo mejor. Está escrito de que habla mejor que la sangre de Abel. Porque dice, la sangre de Jesús dice que yo pagué por, y ahí se puede meter cualquier nombre que queramos. Entonces nosotros tomamos la sangre de Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sacrificio. Y nosotros lo ponemos en oración sobre nuestras casas, sobre nosotros y sobre nuestras casas, y también sobre nuestros recursos. Y si tú eres responsable de un grupo casero, entonces sobre el grupo casero. Y en realidad cuando yo oro por mi casa, yo oro también por toda la congregación, porque es mi recurso. Y la sangre de Jesús habla. Padres, nosotros somos sacerdotes. Estamos llamados a orar por nuestras casas. Esta sangre, las fuerzas del mal, Satanás, las ven. Ustedes saben de que Jesús está comparado como el Cordero de la Pascua en el Nuevo Testamento. En Éxodo 22:23 está escrito de que Dios mandó a que se pusieran en los marcos la sangre del Cordero en la salida de Egipto. Entonces nosotros también ponemos esta sangre. Y los ángeles ven esto. Y los demonios ven esto. Y esta sangre habla. Este es nuestro sacrificio. Esto es en el mundo invisible y esto tiene importancia. Entonces, Job es un buen ejemplo de sumo sacerdote. Oremos por nuestras casas. Pero el segundo cargo que tenía el sacerdote era enseñar al pueblo la palabra de Dios. Ellos venían a recibir consejo del sacerdote, el pueblo. También incluso en situaciones de salud, de cosas relacionadas con la salud, venían a él. Está escrito en Malaquías 2, acerca del cargo del sumo sacerdote, de los sacerdotes en general. Malaquías 2, versículo 7.
Dice así Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Segundo cargo que tenemos que poner atención, que el sacerdote tiene que enseñar a su casa. Estas son las palabras, los labios, las palabras que salen de sus labios: sabiduría y ley. La ley quiere decir la enseñanza de la palabra de Dios. Y está escrito de que Él es un ángel de Dios, mensajero de Dios, es un representante. Tú tienes que representar como padre a Dios en tu casa. Este es un cargo importante. ¿Por qué es importante? Vamos a Génesis 18. Génesis 18:19. Las abejas piensan que soy una flor, una dulce flor, no cualquiera. Génesis capítulo 18, versículo 19. Nosotros aquí leemos acerca de Abraham. Voy a empezar desde el 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18, 17 al 19. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Abraham es un buen ejemplo de un padre que cumple el segundo cargo como sacerdote: enseñar a su casa y darles mandamientos. ¿Para qué? Para que cuiden el camino del Señor, que hagan juicio y justicia. ¿Para qué eso es bueno? Para que ellos reciban todas las bendiciones que Dios prometió a Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham en la fe. Está escrito en Romanos 4:1, no hay que ir, pero dice que Abraham es nuestro padre. Y en Romanos 4:16 está escrito de que Abraham es padre de todos nosotros. Él es nuestro ejemplo. Nosotros, sus hijos, vemos al padre Abraham y queremos aprender de él. Y él dirigió su casa. Esto es lo que dice Dios. Hasta el día de hoy somos su casa en fe. Judíos o no judíos, no importa. Todos los que vienen a creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob pertenecen a Dios y a la casa de Abraham. Entonces, este es nuestro ejemplo: enseñar a nuestras familias. Padres, yo sé que parte de ustedes se les es difícil este llamado. Primero que todo están ocupados por el sustento, el trabajo,
Pero recordemos de que en la parábola del sembrador que los espinos, las preocupaciones son espinos que ahogan nuestra fe. Nosotros estamos obligados a sustentar nuestras familias, pero más aún queremos nuestra relación con Dios porque es el origen de nuestra vida. Qué bueno de que nosotros sustentamos a nuestros hijos, de que tengan ropa y todo lo que necesitan para el colegio, porque lo necesitan para la vida de aquí, esta vida. Pero ¿será que nosotros nos preocupamos por su vida eterna? Entonces estamos obligados a tomar tiempo. Tenemos que ponerlo en nuestro orden de prioridades. Dejar un tiempo para enseñar a nuestros hijos. Pero este no es el único bloqueo. Otro bloqueo puede ser de que haya padres aquí de que no entienden bien la palabra, que digan no entiendo bien la palabra de Dios. Primero, si eres muchos años creyente, pues no está bien. En Hebreos está escrito acerca de estos, de aquellos que ya por tantos años deberían ser maestros y se han quedado como niños, y eso no está bien. Y los adolescentes, los jóvenes que están aquí oyendo, es lo que ustedes aprendan hoy los va a equipar más para adelante en el futuro cuando se casen y tengan hijos. Así que es bueno que ustedes oigan. Vuelvo a los padres. Ustedes como padres, si dicen no entiendo bien la palabra de Dios, tal vez no sé leer bien la lectura hebrea bíblica. Yo quiero animarles. Hagan un paso. Levanten su pierna derecha y pónganla adelante. Un pequeño paso. Y encuentren el camino. Hay en la palabra de Dios tiene historias sencillas pero con grandes enseñanzas que son fáciles de entender. Así que tomen esto para ustedes mismos para que tengan lectura diaria, su lectura diaria, y recuerden que la bendición de Dios va a enriquecernos y no traerá tristeza. El tiempo que dedicaste a la palabra de Dios, se lo diste a Dios. Y Dios va a bendecir el tiempo que te deja el trabajo para bendición en vez de trabajar más. La bendición de Dios así trabaja, son leyes en el mundo invisible. Dios habla en Deuteronomio 28, desde el versículo 1 en adelante. Él dice, si ustedes hacen lo que yo les digo, si ustedes hacen lo que yo digo, la bendición les va a perseguir hasta que los alcance. No van a lograr escaparse de ella, los va a alcanzar, nos va a alcanzar. La bendición de Dios te va a enriquecer. Entonces, hagan pasos de fe y cumplan el cargo como sacerdotes en sus casas y empiecen a leer la palabra de Dios. Léela a tus hijos. No se avergüencen.
אל תישארו בהרגלים ישנים. No se queden en hábitos תשברו את viejos. ההרגלים הישנים. Rompan los viejos hábitos לכו קדימה. y vayan adelante. ומה קורה כשהכהנים לא עשו את התפקיד שלהם? ¿Y qué pasaba cuando los sacerdotes no cumplían, no hacían su cargo? שהם לא לימדו את העם? Cuando no enseñaban al pueblo. יש לנו תשובה ברורה בהושע פרק ד' Tenemos una respuesta clara en Oseas capítulo 4, ובפסוק 6. versículo 6. הושע פרק 4, Oseas פרק 4, ד', 6. Осия 4 глава 6 стих. כתוב נדמו Dice, עמי מבלי הדעת. כי אתה הדעת מאסת Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. И как ты забыл закон Бога моего, твоего, и я забуду детей твоих. הכהנים לא מילאו את התפקיד שלהם. Los sacerdotes no cumplieron su cargo. שכחו, אז הזניחו את דבר אדוני. Ellos olvidaron, abandonaron la palabra de Dios. עצמם ולא לימדו הלאה את העם. No la aprendieron para sí mismos ni la enseñaron a los demás, al pueblo. העם שלי מת. И Бог говорит, Y dice Dios, mi pueblo está muerto. דומן האדמה הם מתים. Dice que está muerto. למה? почему ¿Por qué? אתה מאסת את הדעת. Porque tú rechazaste el conocimiento. ведением? לא למדת כדי ללמד. No Ты не учился для того, aprendiste чтобы para учить. enseñar. תראה מה התוצאה. И посмотри, Mira какой cuál результат. es el resultado. Tú no estás cumpliendo tu cargo y mi pueblo está agonizando, está muriendo. Dice Dios, yo te echaré del sacerdocio, tú no serás más mi sacerdote, y yo me voy a olvidar de tus hijos. Cada uno de nosotros como padre quiere que Dios recuerde a sus hijos, a nuestros hijos. Nosotros queremos que Dios bendiga a nuestros hijos. Nosotros queremos poner atención a esta advertencia. Nosotros necesitamos invertir en ellos. Especialmente cuando están bien pequeños, esa es la etapa más importante. Instruirlos en el correcto camino de Dios y cuidarlos de trampas, de peligros, de muerte. Entonces, vamos a resumir. Nosotros como padres estamos llamados a ser sacerdotes de nuestra casa. Todos nosotros, hombres y mujeres, somos sacerdotes ante Dios, pero el cargo está sobre el hombre. Al final, en la eternidad, seremos como los ángeles de Dios. Y queremos aquí meter ahora a nuestras hermanas. Dice en Proverbios 31 de que la sabiduría está en sus labios de la mujer. Así que ustedes, mujeres, también tienen lugar con sus hijos. Y las hermanas maduras en la fe con las hermanas jóvenes, también está escrito eso en Tito. Ustedes también tienen lugar, entonces, pero tenemos que levantar a los padres, animarnos los unos a los otros. Sobre eso Dios pone su dedo, de volver el corazón de los padres hacia los hijos, cumplir el cargo de sacerdote en la familia. Es orar por su casa, es cubrir su casa bajo la sangre de Jesús, y también es enseñar su casa los caminos del Señor. Que Dios nos ayude a cumplir esta parte de nuestro cargo, de nuestra vida, de sacerdocio.
רוצה להתפלל עכשיו עבור האבות שבכם. Yo quiero orar ahora por los padres entre nosotros. מזמין אתכם, תעמדו. Yo les invito a que se levanten. Вы встали вместе со мной. כולנו זקוקים לזה. Todos nosotros necesitamos de eso. זהו לא מסר שבא לדפוק על הראש, לא. No es un mensaje que viene a dar en la cabeza, no es la intención. זה לא להאשים. No es para לעודד. culpar, sino para animar y fortalecer, נלך קדימה. para que vayamos adelante. רוצים להושיט יד אחד לשני. Nosotros queremos extender la mano el uno al otro, אחד את השני. fortalecer el uno al otro. אבינו הקדוש שבשמיים. Padre en los cielos, אנחנו עומדים לפניך. nosotros estamos ante ti, בשם ישוע. en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote. אבא, קודם כל תסלח Padre, לי, תסלח לנו primero que איפה todo, שנכשלנו. perdónanos donde hemos fracasado, hemos caído, los sacerdotes, los padres en el cargo de como sacerdotes, y fortalécenos, llénanos de tu espíritu y llénanos, ayúdanos, que nosotros avanzamos paso a paso. Tú eres fiel, tú lo harás. Nosotros, Señor, pedimos sanidad a las familias de la congregación. Oh Señor, donde hayan hijos que han caído de la fe, vuélvelos, Señor. Y Señor, que no se cansen los padres, incluso si nos hemos tardado, nos levantemos y que tomemos nuestro cargo en el Espíritu. Gracias porque aún tenemos influencia, que tú oyes la oración. Nosotros te agradecemos por esto. Tú escuchaste la oración del padre del hijo pródigo y lo hiciste volver. Traes los hijos y las hijas que han caído. Y Señor, nosotros echamos fuera todo espíritu de pereza y también rompemos cada hábito que no está bien. Rompemos todo lo que nos ata para no, como padres, y también rompemos toda preocupación por el sustento y todas las excusas que tenemos alrededor. Señor, ayúdanos a caminar, a seguirte. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, el grupo de adoración puede venir.